para comprar su ticketcito ingresando a la izquierda. Ok, gracias. 10 soles por el ticket. Esa es la catedral. Buenas tardes. ¿Cuánto está? 10 soles, señorita. Hola chicos, ¿cómo están? Me encuentro dentro de la iglesia o la Catedral de Lima. Se los recomiendo al 100%. El tour es solamente 10 soles y es aproximadamente por una hora. Te lo recomiendo al 100% porque vas a conocer mucho de la cultura de Perú, sobre todo la de Lima, como comenzó de la iglesia católica y todo eso. Es una iglesia muy bonita que tiene muchas de sus decoraciones, están todavía a base de hecho de oro, de mármol, azulejos. Se las recomiendo al 100%. Todo el museo, la parte del atrio, que es donde la gente se sienta aquí a tomar Abajo, sol, a ajá. tomar, también hay cementerio. También hay cementerio. Wow, ok. Entonces uno cuando más o menos piensa, tú dices, ¿y cómo ingresas a una iglesia si está cementerio aquí, muerto aquí, muerto Claro. acá? No, claro, o sea, es, digamos, cuando uno entra al atrio, hay como, según lo que se ve en el plano, hay como unos espacios, como una especie de caminitos, que son intangibles, que no los abres, pero a los laterales sí habían fosas comunes. Entonces ya claro, cuando ya se abre el cementerio en 1808, van a clausurar, los van a tapiar y ya van a poner esas piedras que vemos al frente. Y Ok. queda así como está. Queda así como Claro, está. por eso que está en altura. Uno, porque del punto A al punto B, que es la puerta del fondo, nosotros estamos en subida. Oh. Por eso que si son acá limeños, ustedes conocerán que la parte de arriba, unas 4 o 8 cuadras más arriba, es Barrios Altos. Sí. El nombre es porque están Ah. en altura. Nosotros no lo hemos notado, pero si ustedes, por ejemplo, caminan de aquí hacia allá, nosotros estamos en subida. Y si, por ejemplo, yo me voy por la calle y me voy hacia el Congreso, estoy en subida. Y estas escaleras son, por ejemplo, acá es más o menos unos 25 centímetros de altura. Pero el altar que está al fondo, tú caminas y caminas de frente. Ya no hay grada, porque ya estamos al mismo nivel del suelo. Oh. Y aparte de que la ciudad está en subida, es porque también aquí abajo tenían que haber más espacios para poder enterrar más personas. Ok. Entonces esa era la indicación que tenemos en el plano de la Catedral de Lima. La Catedral de Lima, que se encuentra ubicado al frente de la Plaza de Armas o la Plaza Mayor, en el centro de Lima, Perú. Y acabo de terminar de tomar el tour que cuesta 10 soles. El ingreso para la catedral es obligatorio, 10 soles, a excepción de que vengas a misa, que solamente son los sábados a las 9 de la mañana y domingos a las 11 de la mañana. Si vienes otro día a cualquier hora, tienes que pagar 10 soles y eso incluye un tour que te hacen pasear por toda la catedral. Puedes ver la tumba de Pizarro, porque aquí adentro se encuentra Pizarro enterrado. No solamente algo que yo no sabía, recién me acabo de enterar al tomar este tour, que antiguamente en esa época, cuando la catedral fue creada, las iglesias eran usadas no solamente como iglesias para misas, también eran usadas como cementerios, sí, como cementerios y escuelas evangelistas, ¿no? Es muy interesante. Por ejemplo, esta catedral tan hermosa que encontramos acá abajo es prácticamente todo un cementerio. Hay cuerpos enterrados de muchos años atrás, de cardenales y obispos. Vamos a poder empezar nuestra visita en este lugar que es conocido como la tumba del conquistador Francisco Pizarro, ya que pueden observar que todo está, en este caso, decorado con mosaicos pieza por pieza, desde el piso hasta la parte superior, mostrando escenas importantes de la historia del Perú. Pues Pizarro se encuentra dentro de esa caja. Pizarro fue encontrado en 2 cajas en sí. En esta pequeña, el cráneo, y en la de madera, el resto del cuerpo. Y él fue asesinado en el año de 1541 en su casa, que ahora nosotros le llamamos Palacio de Gobierno. Él va a ser asesinado porque recordemos que en la época de los incas, el Perú incluye todo Perú, parte de Ecuador, parte de Colombia, parte de Bolivia, Chile y Argentina. Tenía cementerios, así que las iglesias van a servir para tal caso. Es decir, la gente que va a estar enterrada adentro de las iglesias son de origen español por lo general, pero son católicos. Los no católicos o los que tenían otro tipo de religión serán enterrados alrededor de las iglesias.
Las personas que morían con enfermedades contagiosas como lepra, varicela, sarampión serán enterrados en los cementerios de los hospitales, es decir, sus jardines. Aquella persona que se quitaba la vida o quitaba la vida a otra persona, sus cuerpos serían abandonados a lo más lejos de la ciudad para que los gallinazos, que son esas aves negras que vemos por ahí, hicieran lo suyo. Es decir, persona que era asesina o suicida no tenía derecho a cristiana sepultura. Dentro de cada una de las capillas que estamos visitando hay cementerios subterráneos, como se puede ver aquí. Aquí adentro hay 5 tumbas colectivas. Cada una tiene cerca de 3 metros de profundidad y pueden caber hasta 16 personas en cada una de ellas, ya que no se van a utilizar ni ataúdes ni cajas. Solamente al difunto lo van a amortajar, es decir, lo van a envolver como si fuera una especie de momia, lo pondrán en la fosa, le pondrán una capa de cal y una capa de tierra. La cal acelera el proceso de descomposición, evita malos olores, pero no mata ni gérmenes ni bacterias. Es por eso que en el año 1808, en el caso de Lima, se abre por emergencia sanitaria, se crea, se abre y se inventa lo que hoy en día nosotros conocemos como cementerio, ya que a partir del año 1808 hacia adelante, en el caso de América y de Lima, se van a crear los cementerios y se van a crear los desagües cerrados, ya que antes los desagües eran abiertos y por ende traía más enfermedades y también un desagradable olor en la ciudad. Entonces, aquí abajo tenemos 70 personas, de las cuales 27 son niños y todos pertenecen a la Asociación de Zapateros de la ciudad de Lima de origen español, que en su momento juntaron su dinero y regalaron este altar a la Catedral de Lima, porque la tradición es que si tú regalas algo a una iglesia, tienes el derecho a estar enterrado aquí abajo. Y en este caso es la Asociación de Zapateros de la ciudad de Lima, pero de origen español, ¿vale? Y esta es la cripta arzobispal. Este es un espacio que se construyó hace 400 años atrás, teniendo en cuenta que se hizo en el año de 1623 y este es el piso original, que como ven es ladrillo de arcilla, cocido al horno, colocado en forma de zigzag, que luego las iglesias van a cambiar al piso de mármol para evitar los entierros clandestinos. Pues recuerden que cuando se abre el cementerio general Matías Maestro en 1808, hay que cambiar también las creencias de la gente que pensaban que si no se enterraban debajo de una iglesia no podían llegar al cielo. Es por eso que hacían los entierros clandestinos aquí, no solamente en este espacio, sino en todo el espacio que nosotros estamos caminando. La idea de este cementerio es que se sigue utilizando hasta ahora. La última persona enterrada aquí es el cardenal Augusto Vargas Alzamora, que falleció en el año 2000, ya que ellos, tanto los cardenales como los obispos, escogen dónde ser enterrados. Si ustedes observan, todo está en buenas condiciones, ya que recién en 1970 este espacio se abre como museo. Y justamente esa parte de ahí, parte de la pared, se abre y como parte del material de construcción de esta pared que vamos a cruzar, se encontraron los restos de Francisco Pizarro, pero recién en 1977. Es decir, las cajas que vimos al inicio fueron encontradas aquí, luego fueron llevadas a Estados Unidos y Japón para hacer los estudios correspondientes y recién en el año 2005 se hacen las pruebas de ADN y se puede comprobar que es Francisco Pizarro. Entonces, en otras palabras, recién hace 18 años atrás se puede saber que sí es Francisco Pizarro a ciencia cierta, el que se encuentra en el primer punto donde nosotros empezamos. En ese mismo año 2005 se va a encontrar este espacio de aquí adentro, que es el parvulario. Y un parvulario es un cementerio de niños. Y es que todo cementerio siempre tiene el cementerio de niños o parvularios. En este caso, el parvulario, lo pueden observar también, pasa por el otro lado, por favor. En esa época no hay una empresa que fabrique ataúdes o cajas. Porque recuerden que yo les mencioné que las personas solamente eran envueltas en tela, se ponía en la tumba una capa de cal y una capa de tierra. Cuando ya se utilizan los cementerios en sí, con el concepto que nosotros tenemos, recién se utilizan los ataúdes, pero como pueden ver los diseños son bastante rústicos, o bebés recién nacidos, ya que la mortalidad infantil era elevada. De cada 10 niños que nacen en la ciudad de Lima, 5 morían y según los registros que hay en el cementerio, la gran mayoría de los pequeños morían por enfermedades infantiles. Estas enfermedades infantiles son las que todos nosotros en algún momento le hemos sufrido y las hemos superado gracias a las vacunas. Estamos hablando de varicela, sarampión, viruela en algunos casos, el cráneo, las piezas dentales y los huesos de las piernas. Gracias a la antropología forense, prácticamente va a hacer que los huesos hablen y sepamos todos los detalles que nosotros hemos escuchado hace un momento.
Por ejemplo, gracias al cráneo se puede saber según el tamaño, si es hombre, si es mujer. También gracias a las piezas dentales se puede saber la dieta alimenticia que tenía. También gracias al cráneo, por ejemplo, aquí vamos a iluminar un poquito. Recuerden que cuando nosotros somos pequeños o somos recién nacidos, esta parte de la cabeza es blanda y justamente lo es para poder permitir la salida del bebé. Y cuando uno va creciendo, esta parte del hueso se va calcificando, se va, digamos, poniendo más dura la cabeza. Pero cuando uno es adolescente, normalmente tiene la unión de los huesos, o se nota la unión de los huesos como se ve aquí. Sin embargo, cuando ya es adulto, se borra. Entonces, cuando un cráneo es encontrado, según la unión de los huesos, se puede saber si es adolescente o relativamente joven, o si es ya maduro o adulto en este caso, ¿no? Una cajita chiquita, se pone en un espacio, ese espacio se limpia y se vuelve a utilizar. Si es que el arzobispo pide ser enterrado acá. Ahora, si él, por ejemplo, dice, no, yo tengo mi santa favorita que es Santa Rosa de Lima y puede ser enterrado en cualquiera de estos espacios, hay un altar dedicado a Santa Rosa, entonces se pone el altar dedicado a Santa Rosa. Solamente siempre y cuando sean cardenales o arzobispos. Obispos, benefactores, no, solamente cardenal y arzobispo. Al menos así se ha tenido durante todo este tiempo. Así se ha tenido al cardenal Vargas Alzamora, a Landázuri, pero ellos están enterrados en diferentes lugares. Por ejemplo, cardenal Alzamora, acá. El Landázuri, que murió en el 97, está en la capilla Santo Toribio, porque su santo favorito era Santo Toribio. 1535, de esa primera iglesia, lo único que tenemos es la tierra, ¿sí? el espacio. Luego se hizo una construcción en 1623, pero a los años hubo un terremoto. La construcción del año 1623 es de ladrillo, así como vimos la cripta. Así era el material, todo de ladrillo. Pero en el terremoto del 28 de octubre de 1746, la catedral que tenía una torre se cae durante el terremoto, se cae adentro de la catedral y destruye toda la parte del centro. Lo único que queda en pie son las paredes laterales, la de al frente y la de atrás. Es decir, solamente el borde, porque por dentro todo está destruido. Es decir, donde estamos nosotros no existía. Para 1751 vuelven a reconstruir la tercera catedral y esa catedral está hecha de este material. Eso que ustedes ven aquí en la pared se llama quincha. La quincha es, en este caso, yeso, madera. Detrás de la madera pueden observar que hay más cañas y detrás de la caña hay más yeso y detrás del yeso hay más madera. Entonces, prácticamente todas las vigas de madera están como entrelazadas, están más o menos así, para tener una idea, y al momento de un sismo, como la madera es semiflexible, comienza a moverse un poquito. Lo mismo está en el techo. Si ustedes ven en el color azul, hay varias líneas negras que son todos los trozos de madera que se han usado. La decoración dorada se llama nervadura. En arquitectura, esto hace que todo el peso se distribuya en todas las cúpulas y todo donde el sacerdote se va a asear, a revestir las vestimentas y luego va a inspirarse para ir hacia el altar principal. Así que la sacristía es como decir el espacio donde el sacerdote se asea y se cambia la ropa. Cuando nosotros hemos participado alguna vez de una misa católica, hemos visto que siempre el sacerdote sale de una habitación, hace la misa, regresa a la habitación y se cambia de ropa. Esa es una sacristía, ¿sí? Solamente que nuestra sacristía es más grande porque nuestra iglesia es más grande y aquí no hace la misa un sacerdote, sino participan 12 sacerdotes, por eso que el espacio es más grande. El lavatorio de manos está hecho con azulejos de Sevilla. Azulejo viene a ser el antepasado de los cerámicos y los porcelanatos que tenemos en casa. Se llama azulejo porque predomina el color azul. Si el azul es el predominante, fue traído de España. Si fuera el verde, fue traído de Portugal, que la mayoría de los conventos de Lima tienen el verde porque es de Portugal. En el caso de la piedra, que es esta de aquí, es la piedra de Huamanga. La piedra de Huamanga es un alabastro. Alabastro viene a ser el mármol americano y el mármol que estamos pisando es europeo, italiano. La diferencia, el mármol americano, si nosotros le ponemos un puntito de luz, en este caso, es semitransparente. Ah, qué chévere. ¿Sí? Esa es la diferencia entre alabastro y mármol, ¿sí?
Los dos son mármoles en realidad. La diferencia es que la alabaster es como un mármol joven, porque América, a comparación de Europa, Europa es un continente más antiguo, más viejo, por lo tanto sus piedras son más viejas. Y en el caso de América, pues somos un continente nuevo, por lo tanto nuestras piedras son más jóvenes y más transparentes, por lo tanto también más suaves y se les puede dar toda la forma que ustedes observan. Pero aquí más que todo era para que caiga el agua, los sacerdotes se hacen y este es el punto de fútbol, ¿no? Y el agua pues se iba a los jardines, obviamente. Entonces, punto 1, el rincón de aseo. Punto 2, damos media vuelta y tenemos el guardarropa. Este guardarropa, vamos a acercarnos un poquito para que puedan ver, el 1608, aún está en uso, porque pueden ver que aquí están las cerraduras, así que está en uso todavía. Pero toda la parte de abajo se llama cajonería. Solamente hay cajones con unas tablas para que ahí se puedan poner las ropas que vamos a ver ahora, que están bordadas con hilos de oro que obviamente no se pueden ver